de un resultado confiable es también, depende del dato de campo que nosotros obtengamos. ¿Ya? A ver qué más aquí estamos presentando. El ángulo alfa, ya, es el ángulo de ataque. El ángulo de, que es el ángulo de ataque, perpendicular a la fuerza N. Acá está el asunto. ¿Ya? Perpendicular a la fuerza N. Podemos tal vez acá anotar notan, a esto se refiere, perpendicular. Aquí existe, tal vez, perpendicular a N. Entonces, ¿qué tan importante es de que nosotros tengamos una buena lectura en campo? ¿No? Perpendicular. Y N es la fuerza, sí, es la fuerza. No, mejor dicho, es la reacción. Es la reacción que se produce en el contacto con la carga lateral, con Y, ¿no? Ya, acá tenemos un coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. Hay muchos autores para este caso. Por ejemplo, dicen que puede variar de 0.60 cuando hace mucho calor, cuando es normal 0.36, cuando hay lluvia 0.25, 0.12. Entonces, esto es bastante discutido su valor, pero lo que nosotros tal vez podríamos recomendar es de 0.25 para un lugar seco, 0.12 para un lugar de lluvia y 0.36 normal, pero no son los únicos, hay más, hay otros valores más que se recomienda. Cuando se produce mucha calor, mucha dilatación, inclusive cuando es bastante seco, inclusive hay algunos autores que indican que puede ser 0.60 cuando hay mucha calor o muy seco, calor o seco, Ya. Ahora acá anotaremos lo que es Q. Es la carga vertical que se tiene que tomar en cuenta debido al peso de la locomotora o de los vagones, ¿no? Entonces, la carga vertical. La carga vertical sobre el eje. Es la carga vertical, ¿no? La carga vertical del tren. La carga vertical puede ser el tren, tren, puede ser, si no, de la locomotora. O vagón. Ya. ¿Qué más nos interesaría? Alfa, por si acaso, este alfa se recomienda, nada más que se recomienda, de que tiene que tener un ángulo de 60 grados mínimo o 70 máximo. Yo les comento, cuando estábamos en Bulu Bulu y Apacani, hicimos esto.
Sí, algunos tramos se ha acomodado, pero en la práctica hemos tenido inclusive ángulos hasta de 50, porque lo que pasa es que tiene que chocar este punto, ¿no? Hasta 50, 70, entonces, pero la teoría dice de 70 a 70, de 60 a 70. Ya, ahora, aquí tenemos la relación que fácilmente puede ser con relación a la carga lateral, y la carga lateral, esta es su nomenclatura que manejan estos, porque van a ser X, ¿no? Lateral, con respecto de la carga del tren, Q, con mínimo de 0.85 y tantos. Ya, ahora nos daremos los datos. Va a ver de que es bastante sencillo. Lo único que les acá repito es de que depende mucho de los datos que vamos a obtener en campo. Ahí está lo delicado. Entonces hay que ser bastante tal vez responsables. Acá dice un ángulo de 60-70. Sí, eso dice la teoría, pero nosotros cuando hicimos en bulo había ángulos de 50, 50 y de 52 era lo más común. A ver, yo voy a asumir, estoy asumiendo nomás. ¿Ya? Es unos datos que yo he podido eso determinar, de 55. Vamos a pensar, espacio no voy a tener. Un coeficiente de inversión puede ser para uno normal de 0.36. Pero ojo, antes de empezar. Aquí está el detalle. Esta es la clave. Esta es la clave. Esto es la clave. Eso y esto. Estos dos puntos son la clave. Estos dos puntos prácticamente es lo que define si va a tener un buen contacto con la pestaña de más o si no de que hay problema de desplazamiento, ¿no? Entonces, esos son los puntos que hay que tomar en cuenta en obra. Tal vez así lo pusiera. Esto es clave, esto. Estos dos puntos son claves. Ya. Entonces, por favor, reemplazaremos valor. Ustedes son los que me van a dictar. Reemplazamos valor. Y dícteme este coeficiente que es en función a y sobre tangente lo tenemos. Se tiene todo. ¿Me dictan, por favor? Y es un parámetro también bastante importante del coeficiente. ¿Me dictan, por favor? En función de esta carga lateral y la reacción, ¿no?, que se produce con contacto con la lateral, estas son simplemente relaciones trigonométricas. Lo que las relaciones trigonométricas es que se puede determinar estas dos relaciones. ¿Me dictan, por favor? 0.71, ingeniero. Ya, 0.71. Aquí tenemos 1.85, entonces no descasila, ¿no? Entonces no descasila. Aquí, entonces, tal vez podemos poner observaciones, puede ser. Observaciones. El éxito del... No sé si es el éxito, sino de que depende de los datos, tal vez poner responsables, yo creo que sí, responsables de campo, ¿ya? De campo. Repito, este es el punto crítico, este y este. Ya, además ya son
¿Qué más aquí podemos anotar? Creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Y ahora vamos a hacer otro caso, el ejemplo de descrislamiento. Así es, ¿no? Descrislamiento, sí, creo que sí, 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 descrislamiento. Descrislamiento transversal, que es el de Nadal, y longitudinal. Longitudinal. Esto es de Nadal y la F y T, así es. Entonces, vamos a considerar el transversal y longitudinal. Un momentito, por favor, un momentito. Tengo una llamada. Un momentito, un momentito. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, esto es transversal y longitudinal. A ver, voy a aprovechar la información que tengo acá. Acá está. Esto es lo que nos interesa. Primero voy a copiar estas relaciones. ¿Y por qué puse aquí número? No, no lo haremos así. Así. Aquí pondremos. Esto de que voy a necesitar, esto sí también voy a necesitar. Acá. Ya. Y el otro es cómo hace el diagrama de cuerpo libre. Esto no sé por qué lo pongo los valores. Es esto, necesito. Es esto. También son relaciones trigonométricas, por si acaso. Son relaciones trigonométricas. Lo que vamos a analizar. Esto necesito. Esto. O esto. Repito. A ver. Mira. Primero esto. No, ¿para qué va a hacer esto? No, esto no, yo. Sí, voy a hacer esto.
Y por último, esto. Igual acá hay un mínimo y un máximo. Ya, creo que está mejor así. Esto ya no creo que necesite. No, ya no. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero vamos a notar las relaciones que nos interesan. Mira, acá es longitudinalmente. ¿Notan? Lo que pasó acá es de que ha habido un ángulo de ataque que se presenta justo en este punto y este punto. Pondré con color rojito, tal vez si mejor se entiende. Acá ha habido, hay un contacto, ¿notan? Acá y acá. Debido a eso, entonces nosotros tenemos este ángulo. Es bastante pequeñito, muy pequeñito. Por eso es longitudinalmente. Y eso es, recuerda su nomenclatura, esto es el ángulo de ataque. ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Ha habido un contacto entre este punto y este punto. Ya, entonces aquí ha habido un contacto entre U, va a ser igual el desplazamiento. El desplazamiento puede ser entre I y J, así para que se entienda. El contacto ha habido entonces entre I y J. El contacto. El contacto. Contacto. Ya. Ahora, esto es bien complicado para su determinación. No es tan sencillo. Ya, no es tan sencillo. Pero sí lo que se recomienda de que este ángulo de contacto aproximadamente es aproximadamente de 0 hasta 3. Aproximadamente es así. Pero a ver cómo va, me estoy ordenando. Ya. Ahora necesitamos, a ver qué datos necesitamos. Acá, ¿qué dato más? Ah, no, me falta acá el diagrama y creo que lo voy a hacer acá. Me falta algo. Es el diagrama del cuerpo libre del contacto que tenemos. Es esto, es esto. Es esto la clave. No sé, aquí creo que ya no me va a alcanzar. Acá lo vamos a hacer. Acá, acá lo vamos a hacer. Sí, creo que de esa manera lo vamos a trabajar. Ya, miren. Su nomenclatura aquí en algo cambia, pero no es tan significativo. Este coeficiente de contacto va a ser con relación ya. ¿Recuerdan que el otro era lateral? Acá tenemos esa fuerza, que va a ser X. Simplemente por nomenclatura. Esto es X. Y esa relación aquí la consideramos como X. Recuerdan que nosotros cuando hacíamos el de Nadal le consideramos como Y, ¿no? La carga lateral. Pero acá ya no. Se considera entonces la carga lateral le considera como X. Es así, no sé, estoy usando la misma nomenclatura que ellos usaron. Entonces es
la carga lateral y de contacto que se tiene justo en este punto, justo en ese punto. Acá después es igual que el anterior caso. Ya no va a ser alfa, es beta, que es igual a esto, ¿nota? Igual beta. Su nomenclatura, nada más estoy usando. Entonces, acá era alfa, ¿recuerdan? Alfa, el ángulo de contacto. Pero acá ya es, estoy usando la nomenclatura que utilizan ellos, ¿no? Beta. Y la carga de contacto, acá en el de Nadal era Q. Q, bueno. Entonces, acá está siendo bastante claro que va a ser P, es decir, esta carga. Esta carga es la P, que sería recuerdan acá era Q, ¿no? Es lo mismo por si acaso, no sé por qué lo cambiaron la nomenclatura. Es la carga vertical debido al tren. Es la carga del tren. El tren puede ser la locomotora o puede ser los vagones, ¿no? Entonces, esta es la relación. Pero eso sí, de que igual mismas condiciones de la anterior. Es decir, de que esta de que tendría que ser como mínimo a punto 85 y como máximo a 1.20. Aquí tenemos la normal. La normal es igual, esto va a ser perpendicular a ese plano, ¿no? Y lo demás son relaciones trigonométricas. Acá, pero pueden notar de que ya tenemos el contacto longitudinal. Ya, simplemente para saber. Y acá vamos a notar el tangente de esta relación, de ese ángulo. Tangente de esa relación. Ahora se lo considera como, y es el coeficiente de rozamiento. Rozamiento, que en la otra era new. No sé por qué lo hicieron de esa manera. No entiendo. Tenemos, y como datos se requiere, a ver, nuestras relaciones, por ejemplo, R. El R es radio de la llanta. Radio de la llanta. Esto es del tren, ¿no? Esto es del tren. Y este H es la altura de contacto, altura de contacto entre I y J. Esto sería I. Yo creo que lo hice. Esto sería I. I y J. I y J. I y J. Estoy usando bien. Es la altura de contacto de entre I y J. Es bastante pequeñito. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Se recomienda es aproximadamente casi a 9 milímetros. Casi a 9 milímetros. Ya se puede adaptar. ¿Qué más? Se puede determinar esto a el beta. A ver, hagamos el ejemplo. Después vamos a ver. Creo que el ejemplo. O los datos, mejor. Los datos. Esto, repito, como el anterior. Acá se tiene que tener mucho cuidado con los datos, pero en campo. No sé si ustedes han ido alguna vez al dentista. Se les ha tapado la muela o algo y han notado de que el odontólogo todavía tiene que afinar para que no haya la protuberancia.
y les pone como más o menos un papel carbónico donde ustedes empiezan a marcar y eso lo marca a su diente el punto de contacto. No sé si se ubica. Eso después el odontólogo va gastando, desgastando de tal manera que ustedes tengan cuando muerdan de que sea normal, ¿no? Es el mismo tipo de, ¿qué llama? De, no sé, modus operandi, no sé qué se hace en ese tipo de caso. Lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos la llanta, hay que pintar la llanta. Lo pintamos la llanta y va a tener un contacto entre I y J. I y J, aquí es I, está con rojo en mi caso, ¿no? Entre I y J, va a marcar I y J. Vean aquí I y J. Entonces va a estar marcado. De esa manera es que nosotros podemos medir este desplazamiento entre contacto entre I y J, ya, tanto horizontal, vertical y demás. Y acá, si es que hay un ángulo de contacto. Bueno, a ver si lo veremos. Es este. Vamos a ver. Nota acá. Y este es ese ángulo de contacto. ¿Ya? Entre el punto I y J, ¿no? Ahora no sé si está claro. ¿Qué más nos faltaría como datos? Ya. Entonces, determinar este ángulo es bastante complicado. O muy complicado para determinar. Entonces, se recomienda que eso tal vez se lo haga a través simplemente de esta relación. Como este ángulo, a ver, aquí haremos. El ángulo de contacto entre I y J, tal vez longitudinal, en la práctica, requiere un control minucioso, tal vez decirlo, minucioso. Entonces, se recomienda se recomienda usar la siguiente ecuación. Acá va. Esto va a ser medio complicado de determinar, pero sí se puede usar esta ecuación. A eso voy. Sí se puede usar esta ecuación. Entonces, para nosotros es más sencillo. Con relación al desplazamiento de contacto I J, aquí nos podemos asumir una altura aproximadamente de 9 milímetros y esto es posible determinar, ¿no? Se puede determinar. ¿Eso por qué? Ya cuando nosotros empezamos a usar, ¿dónde está mi ecuación? Mi ecuación no la copié. Nosotros vamos a usar la siguiente ecuación. Acá está. Es esta. Entonces, esta es la ecuación tal vez principal que nos interesa. Esta ecuación nos interesa. ¿Ya? Esta ecuación nos interesa. Y miren, de que ese ángulo se requiere acá, y vean, ¿no? Entonces, es posible que nosotros eso lo utilicemos usando solamente esta ecuación. Así nos liberamos. Ya. A ver, los datos, los que nos hemos asumido, primero diré. Los datos entonces puede ser un ángulo de ataque de 2 grados. El beta, eso hay que hallarlo en situ, puede ser el máximo, puede ser 70 grados. Y el coeficiente de deslizamiento, en el otro, en Natal está new,
Puede ser para un normal, punto 36. Punto 36. El diámetro de la llanta puede ser de 1 metro. Entonces nosotros vamos a requerir acá el radio de la llanta. Lo vamos a anotar, entonces va a ser, el radio va a ser 1000, mejor así haremos para que, o si no directamente va a ser 500 milímetros. 500 milímetros, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Ya, la altura de contacto que les he indicado. Entonces podemos adoptar, o al menos si es que no es medido en campo, es medio complicado, tal vez uno de 9 milímetros. De 9 milímetros el contacto. Esto está adoptado. Ya. Esos son los datos que se quiere, nada más, ¿no? Eh, por favor, entonces podríamos primero usar esta ecuación para saber el desplazamiento entre A y B, por favor. Esto en alguna parte lo tengo. Ya, ustedes me dictan, reemplazar el valor y me dictan este valor. Se tiene el ángulo, se tiene esto, se tiene todo. Se tiene todo. Se tiene todo. Por favor, me dictan. Esto va a estar en milímetro. El radio es 500 milímetros, la altura estamos adoptando de 9 milímetros, el ángulo de ataque estamos adoptando de 70, esto sí es necesario de campo, y el ángulo transversal o el ángulo de ataque de 2 grados y el ángulo inclinado de 70 grados. Entonces tenemos todos los datos. Por favor, dícteme este valor. Por favor. El mayor es el que se considera, entonces va a ser el más, el menos, también podría ser, depende del caso, pero el menos normalmente se considera ya cuando son eh, diámetros o llantas de 1.20 a 1.5. En nuestro caso vamos nosotros a usar de 1 metro, entonces vamos a usar el más, R más H y demás. Por favor, me dictan. 48.8 me saldría. Gracias, gracias. 48.80 milímetros. Eso es lo que tenemos. 84 sería. Ahora, esta, 48.84. ya, ya, gracias, gracias. 84. Ya. Para usar esta relación, ya, entonces estamos, ¿dónde está esta ecuación? Oh, no copié. Ya. Entonces, por favor, dícteme ahora este valor. Ya se puede conocer ese valor. Eso también mejor que me lo hagan con más. Y me dicta.
0,80. Gracias, gracias, gracias. Me estás ayudando mucho a dimensionar. Y por último, reemplazamos el valor a esta otra relación. Ya tenemos todas las relaciones. ¿No? Se conoce todo. Se conoce todo. Acá también mejor hacerlo con más. Tendría que ser de entre los valores. Tendría que ser. Y si no, entonces descasila, si está fuera de estos valores. Uno coma 33 me sale, Inge. Ya. ¿Dónde está? 1.33. Ya, ustedes por favor verifiquen. Gracias, más bien. Ya esto solamente ya es que ustedes... Tenía que ser esto menor o igual a 0.85 como mínimo o 1.20 como mínimo, como máximo. Entonces, por lo tanto, como no verifica, entonces descasila. Entonces, descasila, así de sencillo, ¿no? A ver, dentro de las, ustedes han podido saber, entonces lo complicado es determinar estos dos puntos de contacto. Estos dos puntos de contacto es clave, es longitudinal, ¿no? Esto sí que es clave, esto es clave. Entonces, es bastante delicado. Ya. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Creo que no. Ya, los que van a hacer este tema tal vez lo van a desarrollar de mejor manera. Si quieren pueden ampliar y demás. Eso lo vamos a después nosotros a coordinar. Ya, ahora me gustaría hacer la presentación del dimensionamiento, pero el asunto tiempo me está preocupando. Ya, sabemos de que en el dimensionamiento lo que más nos interesa a nosotros es justamente la superestructura. Vamos a empezar con la determinación del peso el espesor del subbalasto, el espesor del balasto. Después tenemos que hacer con relación a las durmientes, con la sección transversal en función al tipo de carga, velocidad y demás. Después las hieles. Y algún tipo de casos más que podemos encontrar. Ya no sé si vamos a alcanzar. Entonces, lo primero que aquí vamos a hacer es estamos ya en la parte de dimensionamiento. Entonces, puede ser, no es nada complicado también, es determinación espesor del balasto. El balasto, por si acaso, en situ tiene que estar por lo menos un 80-90% de las caras tienen que estar fracturadas. Bueno, simplemente aquí vamos a notar, ¿no? Controlar. En obra es esto. En obra. Que las caras tienen que estar fracturadas aproximadamente en un 80
a 90%. Y este control se lo hace visual. Nosotros cuando hacíamos en Bolo y Pacaní, entonces agregábamos los agregados o el balasto, este material chancado normalmente entonces tiene que estar titulado. ¿Y por qué? Imagínense que fuera boleado el desvío, ¿no? El desvío. De una manera grotesca lo voy a hacer. Aquí va a estar el peso de las hieles, los durmientes y demás. Entonces, esos van a tender a desplazarse, ¿notan? Van a tender esto a eh, buscar tal vez de que acá, de que la fricción acá, en ese punto, de que la fricción va a ser mínima. Entonces va a tender a desplazarse. Desplazarse. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Lo que se quiere, es de que lo que se quiere por efecto de la carga y demás, de que el balasto tenga este tipo de configuración. Esto es a través de es chancado, algo así. Esto va a ser material triturado. Triturado. Es acá lo que les digo, ¿no? De que acá por lo menos tiene que haber eh, un 80 o no, a 90% de que tienen que estar fracturados. Fracturados. ¿Y para qué? Para que en esta parte, ya, la fricción sea lo más alta posible, sea alta, para evitar el desplazamiento. Desplazamiento. Ahora sí, es esta la clave. Es por eso que hacíamos ese control en obra. Para que, bueno, como está chancado, como está fracturado, entonces ustedes imagínense de que no va a ser boleado, no va a ser boleado. Si no va a ser boleado, entonces va a haber más o menos una adherencia superficial, porque la fricción esta va a ser bastante alta. Y es lo que se quiere, es lo que se quiere. De esa manera va a funcionar como un amortiguador natural. Si no, de lo contrario, va a tender a desplazarse. Y esto es lo que no se quiere, que haya desplazamiento. No sé si está claro la explicación que les he dado. Por qué es necesario que el balasto sea de material triturado y de que tenga una buena adherencia? Y la adherencia justamente se va a producir porque en las caras de este material de que tiene que estar fracturado un 80-90%. Esta prueba se la hace en obra. Agarrábamos el balasto y a simple vista, ¿no? Es un control así en situ. Ya. Ahora, eh, tenemos lo siguiente. Nuestra vía férrea. Aquí tenemos las durmientes. Haremos así, durmientes. Oh, ahí me parece. Ya, esas son las durmientes, ¿no? Esta es separación de
durmiente. Ya, creo que está claro. No, la nomenclatura no es así. No, estoy yendo, tengo que respetar la nomenclatura. Es A, la separación de las durmientes, ¿ya? Y esto va a ser de eje a eje, ¿ya? Y va a haber otro caso del espaciamiento de las llantas. A ver, aquí me voy a apoyar en la internet. Oh, ¿dónde está? A ver, contacto, ¿será? O sí, contacto. Sí, contacto. Eh, piel y llanta. A ver, llanta tren. Ah, ya. Tal vez acá se puede. Acá está bien. Aquí tenemos el contacto de la llanta de diésel con la llanta, ¿no? Entonces esto para nosotros va a ser D. Estoy usando la nomenclatura del... ¿Dónde está? Va a ser esto. Va a ser D. D. Entonces, D va a ser entonces especiamiento o la separación la separación de llantas. De llantas, esto va a ser de eje a eje, va a ser contacto con Ziel. Creo que está claro, ¿no? Que es A, que es D. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Ah, ya. Esta es la durmiente. Entonces, nosotros no vamos a hacer el diseño todavía de la durmiente, vamos a hacer en otro capítulo, ¿ya? Pero esto es la base de la durmiente. Y esta es la altura de la durmiente. Entonces, esta es la altura de la durmiente y esta es la base de la durmiente. Voy a eso. Entonces, esta es la base de la durmiente. Esto lo haremos así para que esté H. Nosotros no vamos a analizar la altura, pero sí el contacto que va a tener la base, ¿no? La base de la durmiente. Ya.
Eh, ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Qué más vamos a necesitar? Mm, el ancho de trocha. Eso sí de que no tengo que, eso sí de que no tengo que olvidar. ¿Va? El ancho de trocha. Eso después lo vamos a ver. Pero es el ancho de trocha. Es con relación acá con color rojito. De acá, después de acá. Esa es la trocha, si no. La trocha. Creo que está claro. Es la trocha. Eso nosotros después lo vamos a... Ya, empecemos a anotar los datos. Acá, datos. Datos. Primero va a ser el desplazamiento de la durmiente, que hemos hecho A. A es la separación de la durmiente. Entonces, A, vamos a adoptar. Esto está en las normas. Se recomienda que tiene que ser de 50, 60, máximo 70. Otros hacen, nosotros el que hemos adoptado aquí en Borgula ha sido de 50 centímetros o 60. 50, 60 son los más comunes, pero nosotros vamos a optar de 50 centímetros. ¿Ya? Y la separación de las llantas, ya depende del fabricante y demás, nosotros vamos a adoptar de 2 metros. 2 metros. El peso de la locomotora, el peso de la locomotora, vamos a adoptar que sea de 155. Ahorita no es el efecto de tener el peso, sino la altura del balasto. Y también podemos adoptar el peso del vagón. En el eje es de 100, estamos adoptando de 130 toneladas. Ya, más me estoy olvidando. Es el número de ruedas. A ver, de la locomotora va a ser, esto es número de ruedas de la locomotora. Puede ser 10. Aquí anotaremos. Eso es número de ruedas. Ruedas de la locomotora. 10. Si es 10, son 2, 3, 4. Bueno, estamos adoptando. Después tenemos también el número de ruedas del vagón. Vamos a adoptarnos de 8. Entonces, aquí tenemos número de ruedas del vagón. Una velocidad de régimen de 60 kilómetros sobre hora. Ya. Y una base. Esta es la base ya de lo que hemos indicado, la base de la durmiente. La base del durmiente. El más general que se utiliza siempre es igual a 25 centímetros o otros usan de 50 centímetros. Creo que eso por ahora es lo más importante. A ver, la solución. Vamos a notar después algunas otras relaciones que tal vez me estoy olvidando por ahora. Entonces tenés que primero determinar la relación de lados. De lados. Que esta es n. Este n va a ser en función de la separación de las ruedas del tren con relación a la separación de las durmientes, que sería A. Es decir, que esto va a ser igual en centímetros a 200 sobre 50 y es igual a 4, ¿no? Es igual a 4. Es lo que realizamos. Después tenemos que determinar el peso de la locomotora o ¿cómo es esto? La carga de las ruedas
carga por rueda, mejor, está mejor, por rueda. Primero vamos a hacer consideración de la locomotora. Locomotora. El peso de la rueda de la locomotora. Esto va a ser igual a 155. Sí, estoy bien. Y 155, ¿ven? Tonelada sobre 10. Y este es igual a 15.50 toneladas. Por favor, ustedes me van a dictar, ustedes tienen la declaración en kilonewtons, porque esto funciona en kilonewtons. ¿Ya? Kilonewtons, la formulita. Después el otro tenemos del vagón. Entonces tenemos el peso de la rueda del vagón, que va a ser igual a 130 toneladas sobre 8. Es lo que tenemos. No sé cuál será el valor. Va a ser en toneladas. Y esto necesitamos saber en kilonewtons. ¿Me dictan, por favor, los valores? 16.25, ingeniero. Perdón, ¿cuánto es? 16.25. Ya, está bien, 16.25. Nosotros para el efecto para el diseño vamos a botar el peso de la rueda máxima, que en este caso sería este, ¿no? 16,25 toneladas. Pero por favor, yo quiero que ustedes esto me lo transforma en kilonewtons. Por favor, en kilonewtons. Que más o menos va a ser aproximadamente a 160, ¿no? A 162, 163 por 10, aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, ni modo. Es porque no es tan así, porque no es directamente multiplicado por 10, tiene que ser por 9.81, ¿no? No sé si me dejo entender, por 9.81 y demás. Multiplican, por favor, por 9.81, 16.25 por 9.81. 16.25 por 9.81. ¿Cuánto es? En toneladas sería 159.36. Ah, ¿esto? No, en kilonewtons. Pero 16.25. Sí, perdón. Sí, en kilonewtons. Ya, 59.36. Ya, gracias, 36. Entonces, esto está en kilonewtons. A eso va, porque esta relación trabaja así. Ya, entonces esto es considerado el máximo, el peso de la rueda máximo, ¿no? Creo que es eso claro. Ahora sí, vamos a hacer la determinación de la relación desodorante. El desodorante sobre la durmiente. Lo que quiero decir acá es este R, y ese R es esta relación. Es esta relación. El contacto que tenemos es esa relación. Acción y reacción. A eso me estoy refiriendo. Para esto, primero nosotros tenemos que determinar, ¿no? Porque la ecuación de
Bueno, a veremos con calma. Lo que no quieres es confundir. Para esto, antes tienes que determinar, este es el coeficiente dinámico. Primero, vamos a hacer según Carlos. Es así, estoy agarrando mi formulario. Stevenson. ¿Qué dice? Que sea para nosotros 1, porque son muchos. Es 1 más. Esto tiene que ser la velocidad del tren. Esto vamos a meter por si acaso los datos en 60 kilómetros por hora. Pero para efectos de conversión, va a ser sobre 100 kilómetros por hora. Esto simplemente es para convertirlo, ¿ya? Más la velocidad. Esto es más por factor de conversión, por si acaso repito. Porque tiene que ser esto adimensional, ¿no? ¿Se dan cuenta? Al cuadrado. Me dictan por favor ese valor. El que nosotros tenemos, nuestra velocidad es de 60 kilómetros sobre hora. Y con esto lo estoy adimensionando. ¿Me dicen el valor? Esto va a ser adimensional. $1.96 me sale, ingeniero. Ya, gracias. 1.96. Ya, ahora va a ser otro criterio, es según RAM. Esto se recomienda, por si acaso, y eso lo tenemos para velocidades mayor a 100 kilómetros por hora. Pero anotaremos acá. En nuestro caso no se acomoda, pero vamos a anotarlo porque es necesario. Es 1 más 4,5. ¿Ya? Aquí anotamos la velocidad al cuadrado. Esto es por factor de conversión, por si acaso. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque tiene que ser adimensional, por si acaso. Punto. 100.000, sí. Menos. Los datos vamos a meter acá en kilómetros por hora, de eso no se preocupa. Es 1.5. La velocidad al cubo. A ver aquí cuánto es. 1, 2, a ver un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, así es. ¿Me dictan ese valor, por favor? Eso también es adimensional. $1.12. Gracias. 1.12. Ojo, pero esto es para velocidades mayores a 100 kilómetros. No se va a acomodar para nuestro caso, ya, pero prefiero anotarlo. Y hay ahora otro criterio. Esto es según
¿Cómo puede hacer esto? Esto es una empresa que construye ¿qué es esto? Construye las durmientes, construye también algún tipo de vagones. Esto es la americana de ingeniería ferroviaria. Es una empresa, pero ferroviaria. Una convención del Cairo se ha aceptado esta relación. Y esto vamos a notar aquí, CD1, CD1, CD2 va a ser, este coeficiente va a ser 3, que es 1 más la velocidad al cuadrado sobre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El valor me dictan, por favor. $1.33. 1.33. Ya. Entonces, se recomienda adoptar el mínimo. Se recomienda adoptar el mínimo. A ver, aquí tenemos 1.96. ¿Ya? Esto por si acaso no lo vamos a usar en este ejemplo. No usamos en este ejemplo. Y lógico, porque aquí les he indicado de que tiene que ser la velocidad mayor a 100 kilómetros. De nosotros es 60, pero hemos anotado la relación. Entonces tiene que ser entre 1.96 y 1.33. Entonces cuando adoptar, entonces vamos a adoptar, en este caso va a ser este, ¿no? 1.33. Estamos adoptando. Ahora, la reacción que se presenta por debajo de la llanta del SI de la es igual a el peso. El peso de la carga de la rueda que estamos considerando de 156,36. El peso sobre la relación que hemos determinado y por este factor. En kilonewtons, por favor. Ahí están los valores. El peso de la carga de la rueda es 159,36 kilonewtons. La relación N es igual a 4, el CD es igual a 1.33. Y esto va a estar en kilonewtons. ¿Me dictan, por favor? $52.987. 52.987. 987. ¿No? ¿Será así? ¿De dónde hago? Bueno, esa es la reacción. Ahora de que tienes que terminar la tensión. ¿Qué hora tenemos? Creo que no la vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar. Pero nos falta un poco. Nos falta todavía determinar la tensión en el balasto. Después de la tensión en el balasto, tienes que determinar ya la determinación del espesor del balasto. Y es lo que queremos. Acá lo que queremos en el ejemplo, hemos dicho, determinar el espesor del balasto. Es lo que queremos. ¿Ya? No vamos a alcanzar ahora porque ya estábamos al límite. Hemos determinado acá la carga del tren por rueda. Aquí se considera el mayor. Hemos determinado el coeficiente dinámico, que hay diferentes tipos de criterios. El que se adopta es el menor. Y por último estamos determinando la
Reacción, ¿por qué he puesto reacción? Es esto de acción. Reacción del rodante sobre la durmiente. Es decir, Ya que va hemos antes a la otra determinado partida hacer de Secret SR, contra Elephant. esta reacción, ¿no? Ya, entonces, por favor, ¿Estás quedemos viendo? acá. En la siguiente clase vamos a terminar y vamos a hacer otro tipo de elementos de dimensión que justamente tienen que ver con relación a la superestructura. Ya, aquí vamos a quedar por ahora.